El testimonio, la voz del Hijo, Bernardo Stamateas. 1. ¿Cómo nació el testimonio? Todo fue creado para dar testimonio de Cristo. Y así comenzó la creación. En el principio, Dios creaba y chequeaba. Creó la luz y dijo, esto es una metáfora del Hijo. Esto es bueno. Esto es Cristo. Una a una, cada cosa creada reflejaba a Cristo. Sin embargo, cuando creó al hombre exclamó, esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque Dios creó las piedras, las montañas, los mares. Sin embargo, cuando formó al ser humano a su imagen y semejanza, estaba estableciendo que el Hijo sería capaz de hablar, abrazar y cantar a través de nosotros. Cada uno de nosotros expresaría de manera viviente a Cristo. Una montaña habla de la firmeza de Cristo, mientras que el sol habla de su luz. Pero nosotros podemos expresarlo, caminar con Él. Por eso, cuando Dios nos creó a su forma, declaró, esto es muy bueno, porque el ser humano que acabo de crear no solo va a reflejar a Cristo, sino que va a cantar, aplaudir y formar una familia en el Hijo. Dios afirmó que todo era muy bueno, pero no solo por el hombre en sí, sino porque vio la totalidad de lo creado alineado al Hijo. El hecho es que cuando todo en nuestra vida gira alrededor del Hijo, Dios expresa, esto es muy bueno. Tener una experiencia con el Señor es muy bueno, pero rendirle toda nuestra vida es aún mejor. Cuando nos entregamos por completo, nos alineamos con el Hijo y nos llenamos de Él. Y para el Padre, esto no es solamente bueno, sino muy bueno. Cuando Cristo es el centro del testimonio, el Padre vuelve a decir, esto es muy bueno. Adán, en su estado original, contemplaba la creación y en cada cosa veía una manifestación del Hijo. Un río le revelaba su fluir eterno, un caballo su velocidad, una roca su firmeza. Todo lo creado, cada animal, cada elemento, incluso su propio cuerpo, lo llevaba a contemplar la esencia del Hijo. La función de Adán era mirar y hablar. Ese hablar era dar testimonio. Él fue creado para eso, para observar la creación y declarar lo que veía del Hijo en ella. Así como el Padre da testimonio del Hijo y el Hijo del Padre, Dios creó al ser humano para que se uniera a ese círculo de amor y testimonio. Su propósito fundamental era, y sigue siendo, mirar y hablar, uniéndose así al eterno fluir del testimonio divino. Fuimos creados para dar testimonio. 2. ¿Qué es el testimonio? Dar testimonio es hablar de Cristo. El testimonio no es un discurso de motivación, ni una anécdota ni un relato, sino lo que Cristo hizo en nosotros. El testimonio no es una arenga que utilizamos para motivar a alguien, sino nuestra experiencia personal con Cristo en nuestro interior. Es cada vivencia que tenemos con Él. El testimonio no se inventa, nace de una herida visitada por la gloria. El testimonio es nuestra alabanza, es nuestra manera de hablar y compartir lo que el Señor hizo en nuestra vida. Cada vez que compartimos, estamos alabando. Cuando relatamos las maravillas de Dios, cuando expresamos su obrar, estamos alabando. Eso es lo que ocurre cada vez que alguien da su testimonio. El corazón se une a la gratitud y la voz se convierte en alabanza. Eso significa que la alabanza consiste en contar o cantar el testimonio. Por ejemplo, cuando alabamos diciendo, Él echó a la mar los carros del faraón, echó a la mar a quienes perseguían a Israel, jinete y caballo. Estamos cantando y dando testimonio de las maravillas que Dios hizo. El testimonio es el idioma de los que han visto al Cordero y no pueden callar.
Cuando queremos dar un testimonio, en realidad queremos contar lo que el Señor hizo. Es muy grande lo que Él hizo en mí, decimos. El testimonio es lo que Cristo hizo hoy o ayer, algo vivo, reciente, que aún late en nuestro corazón. Porque cuando les hablamos a otros de lo que Cristo es y hace en el presente, suceden cosas extraordinarias. Un testimonio no es algo que ocurrió hace años, eso es historia. Es Cristo en ti y en mí hoy. Testificar no es predicar, es respirar el nombre que te dio vida. 2 palabras lo resumen: hablar y cantar. El Salmo 105.2 lo expresa así: cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hablar. Hemos sido llamados a alabar, y alabar es hablar de lo que Él hizo en nosotros. Por eso, fuimos llamados a dar testimonio. Alabar es proclamar lo que Él ha hecho. El Salmo 34.1 declara: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. De continuo, eso significa hablar de Él de manera natural, en cualquier momento, sin forzar nada. Tal vez estás conversando con un compañero de trabajo o de estudio y en medio de la conversación simplemente dices: ¿sabes lo que me ocurrió? Hoy me peleé con mi marido, pero Dios me habló y me dijo: si yo te perdoné, ¿cómo no lo vas a perdonar tú a él? Entonces recibí la palabra y pude perdonarlo con el perdón que Cristo me dio. Tus testimonios son alabanza. Alabar es hablar de lo que Él hizo en nosotros. Es permitir que Cristo vuelva a darse y que a través de nuestras palabras su gloria siga fluyendo. Alabar es contar, cantar u orar lo que Cristo hizo. Por eso no debemos postergar el testimonio y pensar: después lo comparto, primero cargo el celular. Como sucedió en la alimentación de los 5.000, el testimonio es nuestro pan y es para ser compartido. No como aquellos que guardaron la comida que tenían y se fueron a su casa. ¿Quién ha comido del pan de Cristo y tiene testimonio? Cada palabra de fe es una semilla del Hijo sembrada en otro corazón. Puedo imaginar a una mujer que le dice a su esposo: te dije que diéramos el sándwich que teníamos. El Señor nos estaba llamando. Y si se lo hubiéramos dado, se nos habría multiplicado. Entonces, digámosle: Señor, es tuyo. Gracias porque usaste a Cristo que está en mí. El libro de 2 Crónicas 20:26 dice: y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca, hasta hoy. Mientras alababan, vino la victoria. Los enemigos de Israel comenzaron a matarse entre ellos. Beraca significa el valle de la bendición. No debemos quedarnos solo con lo que el Señor hizo. Hay que volver y proclamar: en este valle iba a haber sangre, en este valle tuve temor, en este valle iba a haber muerte, pero lo cambio por el nombre de Valle de la Bendición, porque canté mi alabanza y el Padre me dio la victoria. Cada testimonio que damos es una oportunidad de declarar que para siempre es su misericordia. 3. ¿Qué sucede al contar el testimonio? Cada vez que contactamos a Cristo y algo sucede, debemos contarlo. Jesús nos pide: si te conectas con mi vida, no te lo guardes, compártelo con alguien. No podemos permanecer callados. No podemos estar experimentando a Cristo y no tener algo que contar de lo que Él hizo en nosotros. Mejor oremos: Señor, dame una experiencia contigo. Quiero vivir algo personalmente. Se terminó el tiempo de los oradores elocuentes y de los mensajes extraordinarios.
Eso nunca fue el plan de Dios. Este es el tiempo del cuerpo de Cristo, que sale a hablar bien de Él y a hablarles a otros bien de Él. El silencio se vuelve luz cuando lo llena una experiencia con Cristo. Cuando tú compartes algo, las personas tienen que poder leer a Cristo en tus palabras. No se trata de decir, yo estaba mal y Cristo me ayudó, sino de mostrar que Cristo se expresó en ti, que Él produjo ese cambio. En tu testimonio no cuentas solo lo que Él hizo, sino quién es el que lo hizo. Cuando hables, di, Cristo brilla en estas palabras. No lo pienses ni lo armes con tu mente, porque así no dejarás espacio al Espíritu. Permite que Cristo brille y se exprese a través de ti, porque Dios está escribiendo con Cristo y tú eres parte de esa escritura. David dijo, mi lengua es pluma de escribiente ligera. Cuando hablas, estás escribiendo en la vida de otro, porque Dios usa tus palabras como su pluma. Por eso, David pudo dejar tantos salmos. Él se dejó usar. El Espíritu escribe su historia con la pluma de nuestras palabras. Aprende a escribir lo que Dios está haciendo. Toma nota. Vuelve a escuchar lo que el Señor te habló y escríbelo también en tu corazón, porque tu pluma son tus palabras y con ellas Dios sigue escribiendo su historia. A su vez, dar testimonio, como declara Apocalipsis 12:11, nos hace vencedores. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. Dar testimonio es poder decir, Cristo me cambió. Es manifestar, estaba mal, tenía serios problemas, pero Cristo me amó. Se metió adentro de mí y me transformó, porque Él tiene todo el poder y toda la gloria. Así, sin atacar la verdad del otro, damos la palabra de nuestro testimonio, y eso nos hace vencedores. Cuando al ex ciego le preguntaron, ¿cómo es que Jesús te sanó? Él respondió, lo único que sé es que estaba ciego. Él me escupió barro en los ojos y me mandó a lavar, y ahora veo. Si ese hombre no hubiera seguido dando la palabra de su testimonio, lo habrían matado. Lo que lo salvó fue precisamente su testimonio. Por eso, comparte tu experiencia con Dios. Leí la Biblia, fui a la reunión y Dios me habló al corazón. Quiero compartirte esta palabra contigo. ¿Puedo? Y aunque te digan que no, no importa, porque habrás dejado la palabra. Eres vencedor y te estás preparando para cosas grandes. Entonces, cuando compartes tu testimonio, sucede lo siguiente. Se vuelve a repetir. El testimonio es una bisagra, un puente entre lo que nos sucedió a nosotros y lo que le puede suceder al otro. Cristo vino a vivir en nosotros y nos quitó las vendas para dejar de mirarnos a nosotros mismos y al otro, y volver a verlo a Él. Prometió que íbamos a tener testimonios en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto significa que donde vayamos, sin importar el lugar, veremos al Hijo, hablaremos del Hijo y Él volverá a repetir con poder lo que está haciendo. Cuando cuentas lo que Cristo hizo, el Espíritu repite el milagro. Nuestros testimonios, lo que experimentamos con Cristo, son para ser compartidos, nunca para ser guardados. Son para ser transmitidos a las próximas generaciones. El Salmo 78:4 declara, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. El salmista está hablando de compartir los testimonios. ¿Dónde está el secreto para que nuestros hijos, nuestros nietos y quienes escuchan nuestros testimonios no los reciban como simples recuerdos, anécdotas o experiencias ajenas? El secreto está en cómo contamos el testimonio.
Cuando lo compartimos, al terminar, debemos agregar una pequeña frase. Y hoy contamos lo que sucedió y concluimos diciendo, y hoy Él lo volverá a hacer en tu vida, porque el Dios que me dio lo que necesitaba, también va a suplir tus necesidades. Cuando compartas tu testimonio, no pienses en dar ánimo ni pongas el foco en la persona o en la obra, sino en Cristo. Por eso, incluye siempre el hoy al final. Asegúrate de que cuando tus hijos y tus nietos te escuchen, no digan, wow, qué lindo lo que te pasó, mamá. Qué testimonio fuerte, papá. Qué hermosa historia, abuela. Que no escuchen una anécdota ajena. Al concluir, diles, y lo que te estoy contando, hoy mismo, el Señor va a fluir y lo va a hacer en tu vida. El río sigue y sigue en ti. Su presencia te saciará y te abrirá la puerta porque Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre. No es mi historia la que te transforma, es Cristo repitiéndose en mi historia. ¿Y de dónde sabemos esto? De Jesús. Observa los siguientes pasajes. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas 4:21. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Lucas 19:9. Leyó Isaías y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura, me ha ungido para sanar a los quebrantados, dar vida a los pobres y anunciar libertad. Y tal vez pienses, qué lindo, Jesús fue ungido, pero hoy esta palabra te va a tocar a ti. Todo lo que Dios quiere darte en ella, hoy continuará en tu vida, hoy se cumplirá. Por su parte, Moisés también declaró, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación de Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Éxodo 14:13. Imagina que Moisés hubiera dicho, acuérdense de que Dios nos sacó de Egipto, acuérdense de que abrió el mar rojo, acuérdense de la viuda a la que multiplicó el aceite. La gente habría respondido, amén, amén, pero se habría quedado solo con la anécdota, sin sentir que nada de eso le pertenecía. Nosotros, en cambio, debemos afirmar, el que proveyó a aquella mujer hoy te va a proveer a ti. El que abrió camino en el desierto, hoy lo abrirá para mí y para ti. El que mandó maná del cielo enviará los recursos que hoy necesitas para tu casa, para tu vida y para todo lo que venga. Hoy Él lo hará porque Él es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Hoy Él lo hará. Hoy Él volverá a repetir su obra. Hoy abrirá camino. Hoy traerá victoria. Hoy hará algo grande, hermoso y poderoso. Ahora bien, no relatamos solo lo que Dios hizo, sino lo que Él hizo que se va a repetir, va a continuar. Por ejemplo, podríamos decir, pudimos viajar porque el Señor nos dio los recursos. Y hoy, ese mismo Señor también está disponible para darte los recursos a ti. Ese fluir también está abierto para tu vida. El que hizo la obra conmigo, la va a repetir contigo. B. Se transforma en un arma de guerra. Nuestro testimonio es un arma de guerra. ¿Quieres vencer? Además de comunión, necesitas tener testimonio. El testimonio es Cristo dándose otra vez. Cuando lo compartes, no solo recuerdas lo que Dios hizo, sino que permites que Él se haga presente y se dé nuevamente en ese momento. Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En este pasaje encontramos una enseñanza escondida. Por medio de la sangre. Es un presente continuo. La sangre es la sangre de Dios que vive, habla y representa la obra de Cristo en la cruz. Está viva y activa. Por eso lo presente se une con el testimonio. Cada testimonio abre una puerta donde el poder y la sangre se encuentran.
El testimonio es lo que nos sucedió y al unirse con la sangre, que es presente, abre el hoy para quien escucha. Así, cada vez que testificamos, la sangre y la palabra se encuentran y Cristo vuelve a darse en él ahora. C. Sembramos a Cristo. Nuestro testimonio siembra a Cristo en los demás. El mismo sale de nuestro testimonio y se da a la persona que lo escucha. Por ejemplo, cuando le compartes a alguien que fuiste libre de una adicción porque Cristo creció en tu vida, es Cristo en esa historia quien liberará al otro de la deuda, del cáncer o de cualquier otra dificultad. Si a ti te hizo libre de una situación, aquel que te liberó seguirá actuando en otros, porque el testimonio siembra a Cristo. Cada testimonio verdadero lleva impresa una sola firma: Cristo en mí. D. Damos a Cristo. El testimonio es dar a Cristo. No es solo contar una historia, no se trata de motivar ni de relatar una anécdota, es soltar a Cristo. Nadie resiste un testimonio porque cuando lo compartes, Cristo se da. Luego puedes preguntarle a la persona: ¿qué sientes ahora que te conté lo que me ocurrió? Algunos dirán que es una tontería, pero nosotros diremos: aleluya, porque Cristo ya los está inquietando. Cuando enciendas la luz, algunos la verán, pero otros preferirán seguir en la oscuridad. En ambos casos, proclamamos victoria. Dar testimonio es encender la lámpara que el Padre puso dentro. Una túnica. Cuando Pablo estaba en Roma a punto de morir, le indicó a Timoteo: quiero que me traigas la túnica porque viene el invierno. Nada en la Biblia fue escrito y contado por casualidad. Esa túnica representa lo que nos sostiene en tiempos difíciles: el testimonio. Tus testimonios te sostendrán en la hora de la prueba. Tu oración debe ser: cuando venga el invierno, alma mía, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él fue quien me sanó, quien me acompañó, quien me restauró. Él es quien sana, salva, liberta, renueva y restaura. Cordero Señor. En la prueba no te sostendrá la doctrina, sino el testimonio. En medio de la adversidad, de nada servirá llamar al pastor y pedir: pastor, por favor, visíteme. Nadie me oró, nadie me ayudó. Lo que necesitarás es un testimonio. Cristo es tu túnica. Él es tu cobertura. Comenzaste con un testimonio y terminarás con un testimonio. Cada vez que hablas, Cristo vuelve a darse, el Padre se glorifica y vuelve a renovarte. Por eso pídele: dame la túnica, Señor. Dame experiencias nuevas, frescas, hermosas. En medio de la enfermedad, en medio de la adversidad, yo quiero tu experiencia. Una puerta que trae fruto. Tráeme la túnica porque viene el invierno, le pidió Pablo a Timoteo. Había dejado la capa en casa de Carpo, en Troas. Troas significa puerta. Y fue allí donde Pablo recibió la visión macedónica durante su segundo viaje misionero, cuando Dios le mostró que debía pasar a Europa. En ese lugar comenzó su ministerio en territorio europeo. Carpo, por su parte, significa fruto. El testimonio es entonces una puerta que trae fruto. Una ley. El testimonio es una ley. Cuando damos testimonio, somos sembrados. Cuando contamos nuestra experiencia, el centro debe ser Cristo, no nosotros. Él debe brillar. Cristo tiene que ser el centro. El verdadero testimonio no es lo que nos ocurrió a nosotros, sino lo que Él hizo. Por ejemplo, siguiendo con el testimonio del viaje, podríamos decir: no podíamos viajar, pero Cristo nos dio los recursos. Él obró. Gracias a Él estuvimos en Bariloche. Ese es un testimonio donde brilla Cristo, no nuestro relato. El poder del testimonio. Cuando contamos nuestro testimonio, el otro escucha, pero no sabe que en un nivel invisible Cristo está saliendo para obrar. Aunque no lo perciba, la persona será alcanzada por Él, porque la palabra nunca vuelve vacía. Ese es el poder del testimonio, ser testigos de su obrar.
El testimonio vuelve visible lo invisible y audible lo eterno. El testimonio es lo que Él hizo. A veces Dios realiza cosas pequeñas, casi insignificantes, como una semilla, 5 panes o una piedra. Otras veces hace cosas grandes como sanar un cáncer o una distrofia. Pero al Padre no le interesa si lo que vivimos fue grande o pequeño. Él se alegra porque al contarlo, el Hijo vuelve a darse. Eso es lo que el Padre celebra, que Cristo vuelva a brindarse una y otra vez, que su luz vuelva a brillar y que todo sea reunido en Él, como en el diseño original. Cuando un hijo de Dios habla, el reino se hace audible. Ahora bien, no necesitamos salir a buscar el poder, los testimonios y las experiencias que llegan solos cuando me enfoco en amarlo a Él. Y Cristo crece en mí. Cada testimonio, por más pequeño que parezca, es ya una manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Y en ese acto de contar, su dinamis fluye hacia nosotros y el poder sale. El poder se ve y se toca. Por eso, cuando compartimos un testimonio, estamos mostrando algo tangible, una evidencia de la acción divina. En la intimidad, la gracia y la fe no se ven, pero cuando el poder se manifiesta hay fruto, más fruto y mucho fruto. El poder del testimonio no está en lo contado, sino en quién se da mientras lo cuentas. La presencia es invisible, interna. El poder, en cambio, es externo y visible. Una de las maneras en que ese poder se manifiesta es justamente a través del testimonio. Cuando hablamos nuestro testimonio, el poder fluye, en nosotros aumenta y en otros se repite. En cambio, si nunca hablamos, si no le contamos nada a nadie, si no damos ninguna orden y solo esperamos que Dios haga algo, el poder se retira. Ya estamos habilitados. Cristo es la bendición. Tenemos su permiso para llevarlo porque el poder también es Cristo. Por eso debemos aprender a hablar, a compartir nuestro testimonio. Cuando testificas, el cielo reconoce su propio eco. Ahora bien, el testimonio puede darse de 2 maneras, preparado o espontáneo. ¿Cuál es mejor? Ambas. A. Preparado. El testimonio puede ser preparado, es decir, que planificamos. Le preguntamos al Señor, Padre, ¿qué testimonio quieres que prepare exaltando a Cristo de manera breve? ¿A quién quieres que se lo comparta? ¿O habrá ocasiones en que Dios te diga, prepara el testimonio y deberás escribirlo? Por ejemplo, el Salmo 119 es un acróstico, donde cada versículo corresponde a una letra del alfabeto hebreo. Eso estuvo cuidadosamente preparado. Tenemos que prepararnos para las cosas de Dios. Este libro, por ejemplo, nace de horas de preparación y oración. Prepararse de verdad implica amar la palabra más que las piedras preciosas, más que el oro y más que la comodidad. No se trata de estudiar en un instituto necesariamente, sino de una preparación del corazón y del espíritu. Jesús mismo nos dio ejemplo. Fue a la sinagoga, abrió Isaías 61 y leyó: Él me ha ungido para dar vida nueva, y esta escritura hoy se ha cumplido delante de vuestros ojos. Se sentó y todos lo miraron. Eso fue preparado. No le tengas miedo a la preparación. Dios te guiará en ella. B. Espontáneo. Habrá momentos en que el Señor te llevará a ser espontáneo. Aquí su espíritu se mueve aún más que en lo preparado. En lo preparado Él te indica que te prepares. En lo espontáneo Él te impulsa a hablar sin plan previo. Puedes estar tomando un café y de pronto sentir que el Señor te dice, cuéntalo. Entonces compartes, sabes que estuve en la reunión y le preguntas a Dios en tu corazón, Señor, ¿se lo tengo que contar? Él responde, sí, cuéntalo. Y continúas, fui a la iglesia y una joven que estaba al lado me invitó a tomar un café porque tiene una cafetería. Mira qué bien, responderá la otra persona. Y ella me pagó el café. Nuevamente, le consultas al Señor en tu interior. Padre,
Este es el testimonio. Él te confirma, sigue hablando. Entonces le comentas, ahí vi un acto de amor. ¿Y dónde está el amor? Dios, que es amor, está presente en nuestra amistad y Él está aquí ahora. Y en ese momento te detienes y dejas que el silencio de Dios lo llene todo, permitiendo que su presencia complete lo que tus palabras comenzaron. La samaritana salió corriendo y dijo, vengan que hallé un hombre. La gente respondió, ¿otro más? Ella insistió, no, este es con mayúscula, me ha dicho todo. Como puedes ver, la preparación da solidez, mientras que la espontaneidad da frescura. Por eso podemos tener salmos preparados y salmos espontáneos. En el Salmo 71:14 leemos, mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Si leemos los evangelios, vemos que Jesús no necesitaba decir, vamos a alabar. Solo en la cena de la Pascua menciona que cantaron del Salmo 113 al 118. Cantaron un himno y alabaron, porque esos salmos relataban lo que Dios había hecho. Hablar bien del Señor es alabarlo con el lenguaje de la vida. Jesús no necesitaba anunciar, comencemos a adorar, porque Él era alabanza. Su vida era hablar del obrar del Padre. Siempre estaba presentándose y exaltando al Padre. Ese era su estado natural. Efesios 5, 18, 19 nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Los salmos y los himnos no son solo canciones con instrumentos o melodías. La palabra himno significa que cuando tu testimonio se llena de belleza, se convierte en un poema. Contar lo que el Señor hizo en ti con todo tu corazón es un himno. Por ejemplo, yo estaba mal y le di la orden a la enfermedad de que se fuera. ¿Sabes qué es dar la orden? La autoridad de Cristo. Y la enfermedad se fue. Hoy, este mismo poder de Cristo está disponible para ti. Eso dicho de corazón es un himno para Dios. Los himnos también pueden cantarse como hizo Jesús en la última cena. Él lo reviste de belleza y lo hace pleno. Leemos en Segunda de Crónicas 20:22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Mientras nosotros en la reunión cantamos nuestro testimonio y proclamamos, Cristo es el vencedor, Cristo me rescató, Cristo es el Señor, mientras aplaudimos y le damos alabanza, Él está peleando nuestras batallas. No es nuestra guerra, sino la de Dios. Recordemos lo que ocurrió con Pablo y Silas. Mientras ellos dos cantaban alabanza, todas las puertas se abrieron. 4. ¿Cómo contamos el testimonio? Aspectos prácticos. A. Cristo tiene que ser el centro, no nosotros. El testimonio debe poner a Cristo en el centro y permitir que Él brille. Por ejemplo, si yo digo, conseguí el dinero para ir al lugar que quería y me fue bien en el viaje, eso no es testimonio. Este debe ser, Cristo tocó a la persona para que nos diera el dinero y así facilitarnos el viaje. Recuerda que Cristo es el centro. Necesitamos dejar de lado los testimonios narcisistas que solo hablan de mi fe en Cristo o de lo que yo logré. El verdadero testimonio es ver a Cristo en mi trabajo, en medio de un problema, en mi familia y en todo. Es verlo a Él, disfrutarlo a Él. El testimonio no es contar una historia, es liberar al Hijo que vive dentro. B. Debe ser breve e impartido con vida. No necesitamos hablar durante horas ni exagerar nada. Simplemente se trata de contar lo que Él hizo en nosotros, en nuestra vida. Miremos este ejemplo. Cuando Jesús le pidió agua a la samaritana, ella respondió, ¿cómo vas a hablar conmigo si eres rabino? No deberías pedirme agua.
Pero Jesús no le dijo, yo soy el agua de vida. Tampoco la reprendió cuando ella preguntó dónde había que orar. ¿De qué adoración me hablas si estás acostándote en camas ajenas? Tu problema no es la alabanza, tu problema es estar con muchos hombres. No hizo eso, el Señor le pidió, llama a tu marido. Ella contestó, no tengo. Y Jesús le dijo, no tienes ahora, pero tuviste varios. Entonces la mujer exclamó, eres profeta, y volvió a preguntar, ¿dónde tenemos que adorar? Jesús le explicó, si conocieses quién te pide agua, tú me pedirías y yo te daría agua de vida. La samaritana objetó, ¿de dónde la vas a sacar? Y él replicó, yo soy la vida. ¿Qué hizo la mujer luego de ese diálogo? Fue al pueblo y contó, encontré un hombre, pero este no es uno más. Él me dijo lo que me sucede, ¿no será el Cristo? Después de ella, Cristo llegó y trajo un avivamiento. Por todo esto podemos decir, no existen ni los testimonios grandes ni los pequeños. Todos expresan lo que el Señor hizo en nuestra vida y en la vida de nuestros seres queridos. Nuestro testimonio hará que la gente gire al ver a Cristo. C. El testimonio debe sonar normal, natural, fresco y dinámico. No se trata de predicar ni de sermonear, tampoco de cambiar el tono de la voz. El testimonio se comparte de manera sencilla. Esto me recuerda que el Señor siempre llena mi corazón. Lo decimos, lo compartimos y seguimos hablando. De esta manera vamos construyendo en casa un lenguaje celestial y tarde o temprano la atmósfera va a tocar a todos. Entonces podremos decir gracias Señor porque se cumplió tu palabra. Tú y tu casa serán salvos. D. El testimonio no debe durar horas. Para hablar bien de Cristo no necesitamos un relato extenso. Alcanzan unos pocos segundos, un minuto tal vez. Así el mensaje se puede escuchar y verdaderamente edifica. Simplemente di, mira, a mí me pasó esto. Yo estaba así, pero él hizo esto. Te lo comparto. Sé consciente de que ya lo soltaste. Ahora estás renovado, con gozo y frescura. Abre tu boca, habla. No necesitas contar toda tu historia, solo mencionar, estaba confundido, pero escuché de Jesús. Y él me dijo, yo soy luz en tu vida. Y lo creí. Ahora mi único foco es verlo a él. Jesús ya vive en mí. Y en tu interior oras, Padre, ¿estás contento? El Hijo volvió a soltarse. Él ya está obrando, esta persona va a ser parte del cuerpo. Y yo he comido a través del pan que se multiplica, que es el testimonio. El testimonio debe ser tu hoy. En el pasado los testimonios solían decir, el pastor oró por el milagro, yo tomé la palabra y me sané. O el pastor oró por prosperidad, yo la recibí y prosperé. Pero hoy nuestros testimonios declaran algo distinto. Invoqué y Dios me prosperó. Declaré y me sané del cáncer. Invoqué al Señor y mi esposo se convirtió. Eso es glorioso. Hazlo en el nombre del Señor. F. El testimonio necesita un corazón dispuesto y una boca que hable y cumpla la función selladora. Podemos compartir nuestro testimonio en cualquier lugar, aún en el colectivo, sin necesidad ni de un micrófono ni de un púlpito. El apóstol Juan escribió en Apocalipsis 19:10, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué quiso decir Juan aquí? Cuando damos un testimonio, el espíritu de vida de Cristo se manifiesta porque Él mismo es la profecía. Al compartir un testimonio no solo relatamos lo que nos sucedió, sino que Cristo mismo se siembra en el corazón de quienes escuchan para volver a obrar en ellos. Ese es el secreto. Si no lo aplicamos, la persona solo recibirá una historia impactante. ¡Qué maravilloso! Tenías cáncer, dieron la orden y fuiste sano. Me alegro mucho. Lo que siempre debemos dejar en claro es que ese mismo poder hoy está disponible para la vida de la persona que nos está escuchando. El testimonio no es un evento aislado ni un cierre, sino una puerta a algo más de Dios. Cada testimonio nunca termina en sí mismo.
Siempre hay algo más. Cada testimonio es una puerta hacia algo más del Señor. 5. ¿Cómo contar el testimonio en la familia? Tenemos que compartir con nuestra familia lo que vivimos con el Señor, incluso si nuestro cónyuge y nuestros hijos no son creyentes, y hacerlo de forma simple y cercana, sin tono acusador. No usemos la palabra de Dios para regañar. De ninguna manera se trata de imponer. La idea es hablar de manera continua, constante, fluida y con vida. No de forma forzada, sino como parte natural de la atmósfera familiar. Que todos participen y no que uno solo hable durante horas. En medio de una charla cotidiana alguien puede decir, qué lindo te queda eso, y otro responder, ¿sabes que el Señor me dijo que lo comprara porque me iba a quedar bien? Esto también es un testimonio. De esa forma, los hijos aprenden a crecer en el lenguaje normal de los testimonios. Más adelante, cuando estén con un amigo en la facultad o en cualquier lugar, les saldrá naturalmente contar lo que vivieron sin forzarlo, sin pensar, voy a hablar de Cristo porque hice un curso de evangelismo. La gente percibe la religiosidad, por eso lo natural es que nos acostumbremos a hablar del testimonio como hablamos entre nosotros de cualquier otro tema. Debemos aprender a compartir de manera sencilla lo que él hizo, a hablar de él con total naturalidad. No se trata de dar una clase de teología ni de predicar. Hablar de él tiene que surgirnos con normalidad, como parte de nuestra vida diaria. Pablo le dijo a Timoteo, ¿sabes que eres amigo de Dios porque tu abuela Eunice te transmitió la fe? Timoteo creció escuchando hablar del testimonio. Cuando la Escritura dice, y repetirás estas palabras a tus hijos y hablarás de ellas, afirma esta misma verdad. Deuteronomio 6, del 8 al 9 declara, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. De este mandamiento surgieron dos prácticas judías específicas, los tefilim y la mesuzá. Los tefilín son pequeñas cajas de cuero negro que contienen enrollado un pergamino con pasajes de la Torá. Se atan a la frente y al brazo con correas de cuero negro y generalmente incluyen Deuteronomio 6 del 4 al 9 y 11 del 13 al 21. Mesuzá, en cambio, es un rollo de pergamino que se coloca dentro de un estuche en el marco de la puerta. El pueblo judío tomó este pasaje de Deuteronomio de manera literal y cumplió exactamente lo que Dios mandó: atar su palabra en la mano y en la frente, y escribirla en los postes de las casas. Sin embargo, el verdadero significado del texto va más allá de lo literal. No se trata de pegarnos un versículo en la frente o colocarlo en la puerta, sino de que nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestra vida diaria estén impregnados de Cristo. Eso habla del Señor, que Él crezca en tu hablar. Deja de lado las palabras vanas y construye un lenguaje de fe, natural y cotidiano, en el que toda la familia participe. El capítulo continúa diciendo, mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Deuteronomio 6, del 20 al 21. Dios les habla a los padres, indicando qué deben transmitirles a sus hijos. Eso se llama homologar. Homologar es decir lo que Dios dice, no lo que creemos, sentimos o nos parece, ni lo que los medios de comunicación opinan. Se trata de repetir lo que Él ya habló. Nuestros hijos preguntarán y nosotros debemos responderles lo que el Señor dijo, para que ellos, y también nuestros padres, nuestra pareja o cualquier otra persona a nuestro alrededor, sean tocados por su poder. Entonces podremos declarar con autoridad,
nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó con mano poderosa. El testimonio no consiste en decir, a mí Dios me usa con poder y gloria, sino en incluir a toda la familia y afirmar, el Señor está con nosotros, Él abrió el mar, nos sacó de Egipto y hoy volverá a hacerlo en nuestra vida. El testimonio familiar es hablar de manera natural, a lo largo del día, sobre lo que el Señor hace en nuestra vida, compartiéndolo para crear en el hogar una atmósfera celestial y cotidiana. No se trata de algo forzado, ni de sentir que tenemos la obligación de hacerlo. Simplemente lo repetiremos, y nuestros hijos, nuestros padres, o quienes estén cerca, comenzarán a preguntar entonces, hablaremos lo que Él ya nos habló al corazón. No diremos, nuestros padres en la antigüedad salieron de Egipto, sino, nosotros salimos de Egipto, porque lo que Dios hizo en aquel tiempo lo volverá a repetir. El Señor está con nosotros. Estamos bendecidos y habilitados por Él. Estamos habilitados. No necesitamos el permiso ni aprobación de nadie, ni tampoco un título humano, porque ya fuimos bendecidos con toda bendición celestial. Esa bendición descendió del cielo, y con ésta recibimos su poder. Con ese poder hablaremos, compartiremos y fluirá su presencia. Veremos su gloria manifestarse en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Esto significa que no hay límite geográfico ni límite generacional. Ese es el ejercicio que debemos practicar en nuestras casas, hablar de Él, compartir su obra y dejar que su gloria habite en medio de nuestra familia. Pidámosle experiencias al Señor. Podemos saber que estamos bendecidos, ya lo sabemos, pero experimentarlo y vivirlo es mucho más. 6. ¿Cómo contar el testimonio en nuestro barrio y en nuestras ciudades? Fuimos plantados por Dios en nuestros barrios y en nuestras ciudades para contarles a las personas cuán grandes cosas Él ha hecho con nosotros. Al dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, determinamos el clima del lugar, y quien determina el clima gobierna el territorio. Jesús le dijo al ex endemoniado gadareno, primero ve a tu casa y dales testimonio. Con la gente de afuera puede ser sencillo, pero ser creyente dentro del propio hogar es un gran desafío. Luego añadió, y después cuéntale a la gente de tu barrio lo que hice en tu vida. Cuando compartimos del poder y misericordia de Dios, las personas a nuestro alrededor nos ven tan transformados que quedan maravilladas. Cristo nos hace nuevos de manera sobrenatural. Según Marcos 7, del 31 al 8, unos meses después Jesús volvió a aquella región de la que lo habían echado para enseñar y predicar. En esa ocasión alimentó milagrosamente una multitud de 4,000 personas que habían venido de lejos para escucharlo. A Jesús lo habían expulsado, pero el ex endemoniado se quedó en Decápolis y dio testimonio, persona por persona, hasta cambiar la atmósfera del territorio. Cuando Cristo regresó, encontró miles de corazones preparados. Así también nosotros debemos ser líderes en el lugar donde fuimos puestos y establecer allí la atmósfera del reino. Nuestro barrio nos pertenece. El ex endemoniado no tuvo colaboradores. Jesús solo le dijo, quédate acá y encárgate de dar testimonio. Y el poder de uno solo cambió el clima de 10 ciudades. Hasta que un hijo de Dios permanezca en su territorio y dé testimonio de lo que el Señor ha hecho con él para que miles de personas se vuelvan a Cristo. 7. ¿Cómo se repite el testimonio? A. Aumentado. Cada testimonio de lo que el Señor hace en nuestra vida no termina ahí. Siempre hay algo más. Por eso necesitamos darle gracias al Señor por lo que hizo y también por lo que hará en el futuro, ya que cada testimonio es una puerta abierta hacia lo que viene. El testimonio siempre es un evento que Dios hace y además algo más. Miremos estos ejemplos. La mujer del flujo de sangre.
Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Marcos 5:34. Mira cómo Jesús llamó a la mujer, hija. La mujer con flujo de sangre no se sentía hija, se sentía una basura, pero Jesús le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. No solo se le detuvo la hemorragia, sino que también recibió identidad. Pasó de sentirse rechazada a ser llamada hija. Ahora tenía una identidad indestructible. No era la loca, era hija, y a donde fuera le iba a ir bien, porque Dios siempre da mucho más abundantemente de lo que le pedimos. Los 10 leprosos. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Lucas 17, del 14 al 15. Lo mismo ocurrió con los 10 leprosos. Ellos clamaron: sánanos, y Jesús les indicó: vayan y muéstrense al sacerdote. Mientras iban fueron limpiados, pero no terminó allí. El sacerdote, al comprobar que estaban sanos, los habilitó para volver a la vida social. Ellos no solo recibieron sanidad, sino también restauración de su lugar en la sociedad. Nunca debemos quedarnos solo con lo que recibimos, porque siempre el Señor nos da algo más para nuestro mañana. El Gadareno. Mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Marcos 5, del 18 al 19. Gadareno, quien tenía una multitud de demonios, fue liberado, pero además Jesús le dijo: vete a tu casa. Eso significa que no solo él había sanado, sino que también en su hogar iba a haber paz y bendición. Lo mismo sucedió con la mujer adúltera, a quien querían apedrear. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. El Señor no solo la perdonó, sino que también aseguró que su mañana estaría bendecido. Ciego Bartimeo. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Marcos 10, 52. El ciego Bartimeo había ido por sus ojos, pero Dios no solo le devolvió la vista, sino que lo convirtió en discípulo. Cada vez que el Señor te dé una experiencia, no te quedes solo con lo que ves. Hay algo más que Dios abrió para tu mañana, porque Él siempre da mucho más abundantemente de lo que pedimos, esperamos o necesitamos. B. Se repite igual. Al compartir un testimonio no solo relatamos lo que nos sucedió, sino que Cristo mismo se siembra en el corazón de quienes escuchan para volver a obrar en ellos. Al hacerlo, el poder fluye, y como vimos en los casos anteriores, mientras en unos aumenta, en otros se repite. Una de las maneras en que ese poder se manifiesta es a través del testimonio, porque su dinamis va fluyendo hacia otros y el poder sale. 8. Conclusión. Dar testimonio no es contar una historia, es dar a Cristo otra vez. Desde el principio todo fue creado para eso. El Padre habló, la luz apareció, y en esa primera palabra ya estaba el Hijo dándose. Cada piedra, cada río, cada gesto humano fueron pensados como una lengua viva del Verbo. Por eso, cuando el hombre habla de lo que Dios hizo, la creación recupera su voz. El testimonio no es un recuerdo, es un nacimiento. Cada vez que abrimos la boca para hablar bien del Señor, el mismo Cristo que nos tocó vuelve a tocar al otro. En el momento en que el corazón agradece y la voz se alinea con el cielo,
El Hijo se expresa de nuevo en la tierra. Testificar es participar del fluir eterno del Padre hacia el Hijo y del Hijo hacia el Padre, entrando en su círculo del amor. Por eso cuando decimos, hoy Él lo hará también contigo, el Espíritu sella la palabra y el poder de la cruz se actualiza. La sangre y la palabra del testimonio se encuentran y el cielo se abre. Dar testimonio es volver al diseño original, que todo en la creación cante a Cristo. Este canto se completa cuando el corazón humano se une a Él y el Padre vuelve a decir, como al principio, esto es muy bueno. De este modo, en cada palabra de fe, Cristo es sembrador, y en cada historia que lo exalta, el Espíritu lo repite. Este acto de sembrar convierte el testimonio en una túnica para el invierno, una puerta que trae fruto y una ley espiritual del reino, la que se da y se multiplica. En su esencia más pura, el que testifica no solo comunica, siembra. Esta siembra encuentra su plenitud cuando la Iglesia deja de hablar de sí y comienza a hablar del Hijo. Es entonces que el reino se manifiesta. En ese instante el barrio se vuelve al altar, la casa se vuelve templo y cada conversación se transforma en adoración. Es nuestro tiempo de compartir el testimonio.